Aquí estamos, yo también vendo empresas. Muchas gracias a mis invitados de hoy. Javier, ¿cómo estás? Pues por aquí. Por aquí, que no es poco. Nada, Javier, No es como ya poco. sabéis, los que nos seguís, es parte del equipo de Outbounders, fundador de esta empresa, junto con Eduardo, que hoy no nos acompaña, y aquí un servidor, y nuestro invitado de hoy, Alejandro Vázquez Palacios. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Hola David, ¿qué tal Javier? Nada, encantado de estar con vosotros, la verdad, un lujo. Bueno, ahora charlamos un poco sobre ti, aunque como ya sabéis, no vamos a hacer una entrevista al uso a Alejandro, sino que vamos a charlar, en este caso, sobre tema de ventas y marketing en entornos de empresas industriales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto Javier como Alejandro pues se han breado y han trabajado años en este sector. Oye, Alejandro, leo aquí en tu perfil una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Ujú. Bueno, os dejaré, por supuesto, el enlace al perfil de Alejandro en las notas del episodio. Pero bueno, hay cosas que me interesan que me comentes. Por ejemplo, pone aquí al final de tu acerca de que eres un apasionado del lifelong learning. ¿Qué es esto, Sí. macho? Bueno, sí, la verdad es que es otro vocablo inglés, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que lo hacemos todos los que nos dedicamos, ¿no? A esto, ¿no? Pues que no, la antigua idea de hago el máster y me echo a dormir y ya soy un experto hasta el resto de mi vida y lo heredan mis hijos, eso ya en lo nuestro, a lo que nos dedicamos nosotros, ya pasó a la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de andar leyendo, experimentando, hablando, continuando en esa línea, yo creo que es un poco a lo que se llama esto, ¿no? Y siempre he orientado mi carrera profesional mucho para eso. Yo siempre he trabajado en empresas industriales como director de marketing y básicamente, en vez de gestionarme ese gran máster de una cosa a la otra, pues buscaba esos pequeños cursos de Google, esos cursos de más de redes, de distintas cosas que me permitiesen, bueno, pues continuar avanzando con los retos que el mercado me daba, ¿no? Muy Totalmente. bien. Oye, ¿cómo veis los dos? ¿Cómo habéis visto en el pasado y cómo veis ahora en el ámbito de las empresas industriales el tema de la profesionalización de las ventas y del marketing? ¿Están en buena forma? ¿Les Eso, queda? ¿Cómo lo veis? Alejandro, creo que es la pregunta del millón, ¿no? Quizás antes yo le pediría a Alejandro, que realmente es nuestro invitado, ¿no? Que definiera un poco para los oyentes, cuando hablamos de sector industrial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que esto es importante, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, para mí hay dos variantes muy claras, ¿no? La de las empresas industriales que están fabricando algo y le venden a otras que también fabrican algo, ¿no? Que normalmente, bueno, hay mucha terminología, se le suele llamar marca componente o component marketing, y luego, pues efectivamente, empresas que también fabrican, industriales que fabrican cosas, pero que ya lo venden a un canal más de distribución o incluso a un canal e-commerce que no fabrica directamente y que ya está pues como mucho más orientado a la venta, ¿no? También se le llama mucho el B2B2C a esto, ¿no? Ya se le pone la C un poco al final, ¿no? Yo lo veo mucho por ahí, cuando hay una zona de confort de la realización del producto, donde históricamente se trabaja más hacia la composición de un producto o de un servicio incluso, ¿no? Es así como yo lo veo. Sí, yo lo resumiría, ¿no? Yo suelo resumirlo cuando me dicen, bueno, ¿pero a Claro, qué te refieres con industrial? Yo digo, mira, las empresas tradicionales, ¿no? Que fabrican algo, ¿vale? Y que además en este país, para bien o para mal, están como muy concentrados, ¿no? En tres, cuatro zonas sí, geográficas, sí, ¿no? Cataluña, País Vasco, algo de Madrid, o sea, es decir, entonces, y ahí pues está desde los que se dedican a fabricar componentes para el sector de automoción eso o es, para el sector aeronáutico o eso yo qué es. sé, empresas que fabrican maquinaria, etcétera, etcétera. Que en el fondo, y esto es un matiz también interesante y por eso un poco empezar por ahí, yo creo que en el fondo todas las empresas son industriales. Eh, Me explico, es decir, desde un punto de vista conceptual, ¿no? Pero sí es cierto que existen diferencias entre una empresa que fabrica componentes para Ford en Valencia y una empresa SaaS que fabrica eso un es. software hiper complejo para no sé qué historia, ¿no? O sea, entonces, vale, Sí, sí. Está claro.
¿Y cómo les veis a nivel de, bueno, de su estado de salud en el ámbito del marketing y de las ventas? ¿Veis? A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Hace un mes y pico, cuando charlé con Alejandro la primera vez, estuvimos hablando de las webs, ¿no? De nuestras webs. La suya en B2B o B2B, mejor dicho, y la nuestra en Outbounders, ¿no? Y una cosa que nos llamaba la atención es que nosotros utilizamos un lenguaje que muy posible, prefiero en Outbounders, que muy posible, una jerga que muy posiblemente, si se la digo yo, y como de hecho se lo digo a veces a algún cliente de este sector industrial, me mira con cara de raro, ¿no? Y me dice, tío, no sé de qué me estás hablando, Mm, no te entiendo, ¿vale? ¿Y es esto así. por qué es? Pues porque nosotros en Outbounders no quiere decir que no atendamos a clientes del ámbito industrial, pero sí es verdad que la mayoría de nuestros clientes son empresas de tecnología, empresas de software as a service, donde manejan este tipo de jerga. ¿Y por qué la manejan? Pues porque están liderando el cambio en la modernización de los procesos comerciales. Es decir, yo veo que este tipo de empresas insisto, software as a service, etcétera, como que están un paso por delante, a lo mejor es un prejuicio mío, ojo, no quiere decir que todas sean así, pero sí veo que están como un paso por delante a otras empresas que Javier ha llamado más tradicionales. ¿Coincidís en este diagnóstico o no? Alejandro, tú primero. Sí, 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 por supuesto que sí. Yo creo que al final el sector tecnológico y la demanda derivada del sector tecnológico y tal, pues obliga a estas empresas a estar un poco más permeables al mercado y más flexibles. Bueno, pues trabajan mucho más los procesos, propuestas de valor más adaptadas y, por supuesto, en el proceso de venta en el que sois expertos, todo lo que tenga que ver con el outbound, el inbound y, bueno, el inbound, por ejemplo, viene del mundo del software, pues claramente hace que esto sea completamente diferente que otros sectores, como el industrial del que os hablaba yo, que lleva toda la vida pues un poco con su producto, fabricándolo, y el vendedor o la persona de ventas únicamente es un farmer de lunes Cuenca, martes Albacete, jueves Soria, en el que va o en el que iba a mantener una buena relación, a resolver una incidencia, y era lo único que le demandaba el mercado. Yo creo que Total. en vuestro mundo del software es otra historia, Bueno, ¿no? yo creo que o sea, ya no es tanto un poco digamos, el producto en sí mismo, ¿no? Sino que yo creo que la industria tradicional Sí. viene de algo que ha dicho Alejandro, que es realmente para mí lo principal, ¿no? Es decir, que es digamos, la conciencia, porque la gran mayoría viene del siglo pasado, ¿no? La conciencia de que el producto es lo importante frente, digamos, un poco a los recursos ligados a ventas o ligados a marketing, etcétera, etcétera. Es decir, es la mentalidad de muchos propietarios de muchas de estas compañías, que es, si yo tengo un buen producto, ¿cómo no se va a vender? Ujú. Sí, Y yo sí. creo que esto es lo que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y por eso y por eso hay empresas como la de Alejandro que son capaces de vender cosas a este tipo de clientes que están relacionados con el mundo de marketing, con mejorar el tema de los vendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si yo tengo un producto bueno que me automatiza un sistema de packing de no sé qué historia, yo para qué carajo quiero los comerciales si el producto ya, en cuanto que lo ponga en un catálogo, Sí, se sí. ve, Sí, ¿no? sí, o sea, que la clave es esa, ¿no? Muchas de las empresas que contactan conmigo, el principal problema que tienen es que no entienden su valor. Siguen pensando Ah, que su valor sigue es siendo pues evidente, el es evidente. producto y Ah, no la relación ni haber ayudado. Pues muchas veces en procesos internos en las empresas, pues llegamos a la conclusión de que su valor ha sido haber ayudado al cliente a hacer otra cosa que con uno nuevo le hubiese llevado más tiempo bueno, pues no entienden mucho su valor, ¿no? ot- Y hay un punto también muy asociado a esto que también está generando mucha inquietud, que es muy fuerte, ¿no? Que es el cambio generacional en los perfiles de compras. Los Totalmente. procesos de venta industriales son larguísimos, participa mucha gente, y este cambio generacional está influyendo que muchos CEOs me dicen, Alejandro, es que ya no quieren recibir a la persona de ventas, que históricamente entraba por la puerta sin llamar, y ahora pues es que no quieren recibirla. Si esa persona no está previamente identificada con una visibilidad digital o sabe hablar de temas que al cliente le van a aportar algo para luego llevarlo a una mesa decisional, es que no quieren recibirlo. Y esto de la noche a la mañana, ¿no? Es un Totalmente. problema muy serio.
Totalmente. Y además, adicionalmente, yo añadiría que además muchos de estos propietarios de estas compañías se han dado cuenta de que su producto se ha comoditizado, Muy bien. ¿no? Es decir, se ha convertido algo que él pensaba que era la cumbre de la tecnología en algo en el que hay 300 competidores que lo hacen a lo mejor peor, ¿no? Pero cada el mercado es muy difícil, entonces no entienden de que realmente en la gran mayoría de los casos la salida de la comoditización está en el propio departamento comercial, en la capacidad de diferenciar el producto de otros, no tanto en el producto, sino cómo la compañía es capaz de llegar a sus clientes, ¿no? Entonces esto, para más de un propietario, esto es un trauma Sí, de sí, narices, porque de sí. repente su producto, muy entrecomillado, no vale. Sí, sí, ¿No? sí, Y hay sí. otro tipo de cosas que él no está acostumbrado y que no controla, que son sus propias fuerzas comerciales. Sí, sí, y el valor que tienen ellos, ya no solo por llevar 60 años en el mercado, ¿no? Hay muchísimos elementos de valor dentro de una organización industrial a través de las personas, de los ingenieros, de los de compras, de los de logística, que simplemente con el hecho de sentarse y empezar a trabajarlo en un formato valor, o sea, a trabajar en esa propuesta, en esa idea de valor muy adaptada a un segmento concreto, pues ya es capaz de saltarse la variable precio en unos límites, ¿no? Y esto cuesta mucho, mucho. Ya, totalmente. Esto es No, y a así. veces hay discusiones, ¿no? Porque es que como que cuesta mucho sacarles de esa forma de pensar, ¿no? Sobre todo has comentado la variable precio Ujú. y a veces es que cuesta muchísimo decir, bueno, ya, pero más allá del precio. O sea, vamos a hacer un ejercicio de por qué te compran a ti y por qué no te compran a otro. Por precio. No, hombre, no, pero pero vamos a ver, por precio. Ya, pero vamos a intentar salir de ahí. Venga, vamos. O sea, cuesta mucho en Ujú. ocasiones el ampliar la mira, ¿no? Porque estamos como metidos en un. El árbol, la rama no me deja ver, no me dejan ver el bosque y por la fuerza de la costumbre, ¿no? Es Sí, sí. decir, ciertas cosas se han convertido en creencias y cuando algo se convierte en una creencia, dejas de reflexionar sobre ello, ¿no? Es Sí, como sí. es así, Exacto. punto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, sí. ¿Cómo se saca a Ujú. estas personas de ese punto de vista? Porque caen en ello, ¿cómo lo hacéis? Vosotros que tenéis más experiencia, sobre todo tú, Sí, Alejandro, que estás dando servicio. Nosotros también damos servicio a ese tipo de empresas. lo sé, lo sé. Son las menos, pero también damos servicio a estas empresas, ¿vale? Y Ujú. tenemos clientes interesantes en este sector, pero tú estás muy enfocado en ellos. Sí, bueno, vuelvo un poco a esa idea, ¿no? Yo creo que lo primero es hacerles ver un poco cuál es su verdadero valor, ¿no? Y hay dos ideas claves aquí. La primera es una idea de segmentación, ¿no? Es imposible ser valioso para todo el mundo. Y si Totalmente. lo ves desde el producto, al final es todo el mundo, porque todo el mundo puede consumir el producto, pero no todo el mundo es lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero es un mindset, cambiar un poco ese enfoque a hacer una segmentación de clientes bien hecha, por valor, ¿no? Y no solamente porque me puedan comprar o no ese producto. Pero yo lo que creo que realmente es diferencial es cuando yo entrevisto a los clientes, una vez terminamos esa segmentación, hago una entrevista de buyer persona muy adaptada al mundo industrial y cuando realmente planteo a las empresas el hacer estas entrevistas, me dice, pero Alejandro, ahora vas a llegar tú y vas a hacer las entrevistas cuando llevamos 60 años, hemos ido a las primeras comuniones de las hijas de los de compras de nuestra empresa, conocemos a todo el mundo, ya, pero no hacéis ninguna pregunta. O sea, no Ah, hacéis ninguna pregunta, no conocéis el negocio de vuestro cliente porque os centráis, lógicamente, en la incidencia y todo ha ido en esa línea. Vamos a intentar escucharlos de fuera adentro de una forma objetiva para ver cómo ven otras cosas, ¿no? Y para mí, contestando a tu pregunta, David, ese es el punto de arranque, ¿no? El intentar oír de fuera hacia adentro a ese cliente, no hablando de las 4Ps, no hablando de los 60 años de antigüedad, no hablando de cómo evolucionará el sector, que también es muy importante, sino hablando, oye, pues en esa experiencia de cliente que tú me das desde que te he planteado hacer algo hasta que me lo traes en cajas de tal, oye, ¿cómo lo vas viendo? ¿No? Y ahí es cuando normalmente se abren los ojos y dice, coño, es que es verdad, es que todo esto tiene valor para el cliente, lo estoy escuchando, pero yo nunca lo había visto así, ¿no? claro. Fíjate que esto que comentas está muy relacionado también con, digamos, un poco, para mí, el eje fundamental de todo esto, de toda esta historia, que son Sí, un poco las personas que intervienen, ¿no? De eso un modo es. u otro, ¿no? Es decir, mira, yo soy de los que desgraciadamente pienso que llega un momento en el que
digamos, es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. o sea, porque si no tienes ningún tipo de interés por cambiar, ¿no? Si te has sentado ahí en la silla y el sofá, ¿sabes? Hasta que te llegue tu jubilación sin darte cuenta que el mundo está cambiando, pues poco podrás hacer, ¿no? Pero si tu actitud es diferente, si te das cuenta que efectivamente, que al final el mundo ha cambiado y ahora hay un montón de variables que son diferentes, desde que el responsable de compra ya es un chaval de 30 años que ha pasado por un máster de no sé qué, que le han contado bueno, pues que hay un montón de información que te proporcionan que son pérdida de tiempo porque te hablan de cosas que tú no vas a necesitar en este momento y cuando yo lo necesite pues ya me pondré a investigar, ¿no? Es decir, si te das cuenta que todo eso ha cambiado y que ahora las cosas son diferentes y pones por tu parte, digamos, tiempo, ¿vale? Porque la gran mayoría de veces es tiempo, ¿no? O sea, es decir, tiempo para poder cambiar toda esa mentalidad, yo creo que, yo creo que, entonces ahí es donde se vuelve otra vez a poner en valor precisamente la fuerza comercial, ¿no? ¿Vale? Porque todo lo demás te llegará el de la competencia, ¿no? Y también te da digamos, un análisis, no sé qué, y una segmentación, ¿no? Pero todo eso al Sí, final lo sí, al, sustentan las personas, ¿no? al final los que se encuentran esta batalla en la calle todos los días son Claro, los equipos de ventas y hay dos tipos. Bueno, esto sabéis vosotros muchísimo, ¿no? Pues el que está ya más de vuelta y no quiere complicaciones, pero la gran mayoría que tiene amor a los colores y que tiene curiosidad, pues de alguna forma, pues muchas veces ve mi figura o figuras como vosotros y tal, como la posibilidad de tener un altavoz de decir, oye, que las totalmente. cosas están cambiando fuera y necesito, oye, llámale un marketing o lo que sea, pero que me ayude y me labre un poco el terreno para que cuando yo llegue y tal, y que me ayude un poco a hablar cada vez más de cliente y menos de mí, que lo mío se puede encontrar fácil, pero hablar del cliente no es tan fácil, ¿no? Entonces, este punto también es un punto, tener un aliado en los propios equipos de ventas en esta idea, para mí tiene mucho valor. También te Después, puedes encontrar la resistencia en el propio equipo de ventas, ¿eh? Es decir, que la También, sí. resistencia o el aliado te lo puedes encontrar. El otro día yo hablaba con un cliente, precisamente de un sector industrial, de venta de bienes de equipo y demás, Ujú. y me decía, tengo un problema de cojones. ¿Por qué? Porque mis vendedores, el 80% son vendedores de catálogo. Y Claro. encima se saben mal el catálogo. Es decir, llega el cliente y el cliente sabe más del producto que quiere que claro, el vendedor. Es verdad que tienen un catálogo muy amplio, ¿no? Y dice, tengo un problema porque hemos hecho cursos de formación, pero es que hay unas resistencias al cambio Sí, sí, increíbles. sí. Y dice, es verdad que luego tengo un 20% de vendedores que sí que han entrado al juego y que se dan cuenta de que hay que hacer un descubrimiento de las necesidades antes de empezar a hablar del producto, que hay que ver el contexto en el cual quiere implantar tal o cual pieza del catálogo, que hace preguntas e indaga más allá de lo evidente. Y esos despuntan, pero dice, me cuesta horrores el cambiar la mentalidad, no ya la mía, que ya la he tenido que cambiar y lo he conseguido, sino la de mi equipo, ¿no? Y Sí, al revés sí. también puede pasar, que haya un equipo de vendedores que quieran realmente modernizar sus técnicas y se encuentran con la resistencia de arriba de que les dicen a vender y punto. ¿tú, Todos tú a la crees, calle. tú crees, Alejandro, que esa mentalidad es fácil de cambiar? O sea, No, no, en no, este no. sector, ¿no? En otros sectores, fíjate que no sé, lo veo un poco más, pero en este sector, ¿tú crees que es? Bueno, tiene que ir cambiando. A ver, o sea, las empresas industriales tienen un expertise espectacular y muchas veces tienen un amor a los colores. Yo trabajo con empresas del sector automovilístico, del sector de la madera, que tienen un amor de los colores muy potente. Sí que es verdad que están muy enrocadas, pero poco a poco, con la teoría de los círculos concéntricos, ¿no? Un CEO con ganas, Ya, una persona de marketing, unos vendedores y poquito a poco en un segmento ir trabajando en otra forma de relación, más proactiva, más directamente conectado con un tipo de cliente especialista a un cliente. Son procesos realmente lentos, pero son procesos que tienen que llegar, por lo que decías antes, ¿no? O sea, el producto evidentemente es un valor descomunal, pero cada día está más comoditizado, ¿no? Y es más fácil que cualquier persona pueda encontrar un producto de mejor calidad y más barato a través de Internet o a través prácticamente sin buscarlo, que le aparezca por la puerta si está en un segmento industrial. Vale, totalmente. y ese cambio generacional al final está haciendo que mucha gente, pues directamente ya esa barrera de decía, no, es que en este cliente no va a entrar nunca nadie. Pues no, pues hay webinars, ha habido una pandemia, la gente se ha conectado, la gente ha valorado otras cosas, las
barreras, las tecnologías de fabricación cada vez hacen lotes más pequeños, ya aquel concepto de supereconomía de escala que sigue existiendo, pero no, cada vez la tecnología es más pequeña, el público final cambia sus hábitos a mucha velocidad y eso acaba llegando hacia aguas arriba, ¿no? Al mundo de la industria. No, Entonces, está si claro. aquí no se Va a produce... cambiar. Va a cambiar Claro, sí o sí. Es que es va a indudable. cambiar. Otra cosa es cuándo es decir, yo creo que va a Sí, sí, cambiar por pura necesidad. Es decir, es la, clarísimo. es que lo que pasa es que habrá algunas empresas que ya las son, porque oye, estamos aquí como diciendo, oye, que entre comillas, no mal, pero qué de mejoras tienen que hacer, ¿no? Estamos aquí un poco apuntando. Ojo, que hay empresas industriales que han ya modernizado sus procesos de venta y de marketing y van como un tiro. Entonces, lo que yo digo es Absolutamente. que cambiar van a cambiar. Lo que pasa es que habrá unos líderes o unos pioneros del cambio que serán los que van a despuntar, mientras que los que se queden un poco rezagados, pues bueno, pues Pero ya harán el cambio cuando harán de la necesidad virtud. Cuando no tengan más remedio, dirán, Sí, sí. ostras, pero pero yo el creo que, cambio se va a fíjate, producir. yo coincido con una cosa también que ha comentado Alejandro, es decir, este cambio realmente o viene por arriba Sí, sí. o no hay tu vuelta de hoja, ¿eh? No, no, Es decir, no. Claro. a un departamento, es decir, ¿no? Sin tirarme, digamos, tierra encima, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo los tres estamos en ventas, ¿no? Pero la realidad es que si el cambio queremos que en general parta del propio equipo comercial, vamos, No, no, no. ni de coña. O No, sea, pero porque yo veo mucho el foco y así lo intento trabajar, ¿no? Oye, tenemos que ser más especialistas del cliente, ¿no? Lo que decís muchas veces, ¿no? Oye, pues en una reunión comercial hay que hablar un 80%, si no es un 80 en el mundo industrial, un 50 del cliente. Y hay que preguntar y hay que saber, y no hablar un 80% de lo que el cliente ya sabe, porque a lo mejor estás detrás de una pantalla y tienes 20 minutos, no tienes 3 horas y una comida como antes, ¿no? Entonces, oye, pues el generar todo eso tiene que venir muy de arriba, como bien dices, y tiene que tener el apoyo de otras áreas dentro de la organización, ¿no? La vieja idea de equipo comercial como el Quijote por ahí, o sea, eso ya no, o sea, al final se trata de un gestor de cliente y reconfigurar ese valor, ¿no? Intentar entender, oye, por supuesto, hacemos productos y nuestro producto está ahí desde hace mucho tiempo, tiene un prestigio, pero esto está cambiando a mucha velocidad, por tanto que tenemos que tener la capacidad de recalcular ese valor, ¿no? fijaos que esto también está relacionado con otro tema que quizás valga Sí. la pena comentar, que es que además es una de las grandes carencias del mundo industrial, que es el mundo del marketing. ¿Me explico? O sea, es decir, como uno de los grandes aliados precisamente de esa nueva fuerza de ventas, ¿no? Es decir, porque evidentemente en ese cambio el comercial no puede hacerlo todo, ¿no? Y entonces yo creo que un signo de la industria tradicional es que como mucho que carecían, o perdón, tenían alguien de marketing para los eventos, de las ferias y para 4 catálogos y ya está, ¿no? Y en cambio yo creo que ahora muchas compañías han dado cuenta de la gran importancia del mundo de marketing especializado en su entorno, en industria, etcétera, etcétera, como un aliado fuerte precisamente para este cambio. No sé qué piensas, Alejandro. Bueno, es uno de mis temas favoritos, ¿no? Es un tema que me encanta, es la posibilidad de, con todo ese expertise que tiene una organización, convertirlo en servicios y una propuesta de valor de productos y de servicios llevados pues hacia el mantenimiento, hacia la capacitación o distintas cosas, es una de las salidas y muchas empresas cada vez lo están haciendo más. Pero si no estás especializado en un tipo de cliente, nunca vas a poder saber qué valora también ese cliente, ¿no? O sea, si os fijáis en la mayoría de las webs industriales norteamericanas, de las grandes multinacionales, hasta hace 5 o 6 años en la home aparecían divisiones de productos. Ahora vas a la mayoría y aparecen segmentos de clientes. Y tú Totalmente. entras dentro y empiezas a ver contenidos de cliente, por supuesto. Están los productos, por supuesto, están las fichas técnicas, por supuesto, está todo, pero empieza a estar así, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo he sido director de marketing de 2 multinacionales industriales mucho tiempo antes de establecerme como profesional independiente, como consultor y mentor, y yo trabajé para productos muy maduros, muy maduros. Y los clientes muchas veces nos decían, Alejandro, o al equipo de ventas, ¿no? Esto está muy bien, pero mi mercado no me lo paga. O sea, o me dais otro valor o yo tengo que irme a otro lado porque mi cliente final no aprecia que las bisagras de esto sean de mayor calidad, que yo lo veo, que me da menos problemas, pero no lo son. Entonces, ventas ahí nos veía como un aliado e íbamos, marketing y ventas, a vender valor, que era
por supuesto, el producto de toda la vida, y por otro lado, una serie de servicios en el cual ayudábamos al cliente a desarrollar sus propias campañas, a hacer distintos tipos de cosas, y ese pack era el valor, ¿no? Y luego, por supuesto, la marca, evidentemente ahí sabéis más vosotros, ¿no? Pero en el mundo de las ventas, si previamente en esa búsqueda que ha hecho ese de compras o ese ingeniero de la empresa industrial cliente que ha estado buscando cosas, no apareces ni en los 30 perfiles de LinkedIn de la gente que trabaja en esa organización, la web no cuenta algo coherente en la cual diga que tenga que ver conmigo y no encuentro absolutamente nada, pues es muy complicado que yo en 20 minutos en un Zoom pueda convencer a alguien de que voy a Totalmente. funcionarle. Es muy difícil, muy Hay difícil. empresas que lo hacen muy bien, por ejemplo, la parte de contenidos. Pues mira, yo ahora estoy pensando en una empresa, no me acuerdo el nombre, es una empresa que vende temas de sistemas de riego, Sí. multinacional. Pues tienen, por ejemplo, un blog que está, digamos, segmentado por diferentes perfiles de interlocución. A ver, lo primero que te pregunta es, oye, ¿eres un ingeniero de soporte? ¿Eres un tal? ¿Eres un cual? Y tienen un montón de artículos y de contenidos que no venden nada, absolutamente nada. Simplemente están informando de cómo se solucionan determinados problemas o están simplemente informando de técnicas que hay para mejorar el riego de campos de amapolas o de campos de patatas. Es decir, orientan el mensaje de una forma a la que ya nosotros estamos acostumbrados en el mundo de la tecnología o del software, y sí que ves ejemplos muy buenos, ¿no? de este cambio. Yo Fíjate, estaba pensando que quizás, a lo mejor, en base a vuestra experiencia de los últimos, el último año, el último año y medio, ¿podéis hablar de alguna empresa, quizás sin dar el nombre, si no se puede dar el nombre, pero alguna empresa que haya dado el cambio y cómo lo ha hecho? Oye, pues ahora mismo, mira, os voy a contar sobre tal empresa que estaba en este estado y hizo tal y tal y tal cosa y ha ganado tal otra. ¿Tenéis más o menos una yo idea de...? te voy a contar una que es muy famosa, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Evidentemente, pero que la sigo por una serie de historias, ¿no? Mira, o sea, en Estados Unidos fue un cambio brutal lo que, digamos, lo que ha hecho John Deere. O sea, John Deere es, bueno, hablar de John Deere es como la Coca-Cola, pero en el mundo del campo, ¿no? Es decir, que ¿no? En las películas aparece la gorrita verde, ¿no? Con lo de John Deere y sus tractores, ¿no? O sea, esto, ¿no? En el fondo, desde una cierta perspectiva, tú dirías, ¿qué necesidad tiene John Deere, ¿no? O sea, si sus tractores se los van a comprar, un carajo, ¿no? Es decir, han salido montones de marcas, macho, y a John Deere durante muchos años les han hecho una puñeta. De hecho, estuvo a punto de cerrar y cerró un montón de historias, ¿no? Bueno, pues ahora tiene una parte dedicada a marketing, ¿vale? Con los blogs de cómo utilizan sus clientes sus tractores. Y yo siempre la pongo, a mí cuando me empiezan a hablar, que si los precios, que si en mi sector, no sé qué, yo le digo, mira, chico, o sea, mírate el blog, coño, ¿sabes? Mírate el blog, que es que vas a aprender un montón. Claro, ya sé que un tractor no es lo mismo que vender bisagra, pero joder, pero por lo menos, macho, haz un poco explícale a la gente la diferencia entre una bisagra buena y una bisagra mala. Muévete, ¿no? Es decir, yo creo que en Yo me ese estoy cambio. acordando ahora de otro caso que lo ponen como ejemplo en este libro que tanto hemos hablado muchas veces del vendedor desafiante. Era una empresa de venta de herramientas, de martillos, sierras, ¿vale? Una multinacional americana de la leche. Y bueno, claro, pues había competidores, era el líder en el mercado, ¿no? Y entonces estaba viendo cómo tenían que hacer un cambio. Lo que hizo esta gente es, oye, ¿cómo podemos realmente enseñar a nuestros clientes o mostrarles algo que realmente ni ellos mismos pueden conocer de su propio negocio y que tenga que ver, evidentemente, con lo que nosotros vendemos? Se les ocurrió hacer un planificador de compra de herramientas. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que el cliente compraba en determinados momentos de una forma planificada, pues yo que sé, en enero y en junio, herramientas, ¿no? Pero que luego compraba de forma suelta y aislada muchas veces. Claro, esas compras aisladas era perjudicial para su propio cliente, porque estaban comprando más caro que si compraran de forma planificada. Entonces lo que hicieron los tíos fue decir, oye, un martillo es un martillo, sí, el mío puede tener un poquito más de acero y ser un poco más duro que el de pero es un martillo, ¿no? Lo de la como que está es commodity. Lo que hicieron fue eso, ir a los clientes y decir, oye, ¿qué te parece si te doy esta herramienta y te enseño a utilizarla para mejorar la planificación de tus compras, que te va a ahorrar tanto dinero en herramientas al año? O sea, Claro. parecería que estaba tirando piedras contra su propio tejado, pero no, al final lo que consiguieron es fidelizar por ese lado, ¿no? Totalmente. Ahí lo Sí, sí. dejo.
¿Tú tienes Sí, sí. algún ejemplo, a lo mejor incluso tuyo, ¿no? Algún cliente Bueno, tuyo, Alejandro, sí, a ver, que haya pegado el cambio, ¿no? digamos que hay 3 o 4 o 4 líneas, además, sobre las que me gusta escribir. Yo tengo un blog que escribo mucho sobre marketing industrial en b2b.com, ¿no? Y lo comentabais antes, ¿no? El tema de las comunidades, yo creo que tiene muchísimo poder, ¿no? Un cliente de una... Al final las industrias tienen clientes o incluso fabricantes desde hace mucho tiempo y la posibilidad de interactuar entre ellos con distintas acciones en las cuales ellos puedan aprender unos de otros, moderado por las marcas, ese es un aspecto de mucho crecimiento. Incluso, bueno, en empresas en las que he trabajado, pues directamente yo he trabajado en la empresa maderera Finsa, ¿no? Y directamente, bueno, pues establecía dentro de las mismas líneas de producción espacios de cliente para trabajar la co-creación con el cliente, ¿no? Es decir, oye, vamos a traer aquí al cliente y vamos a trabajar conjuntamente y vamos a co-crear, vamos a trabajar en distintas cosas, en prototipos, a involucrarlo y a trabajar con él en vez de estar apareciendo constantemente, ¿no? Otra empresa en la que trabajé, Beca, también directamente se trabajaba mucho en esa línea, ¿no? Ese concepto de comunidad, de conectar a los clientes y superar viejos miedos, es que van a hablar de sus condiciones de precios y me van a poner un problema, ¿no? Intentar que eso fluya. Y luego también, bueno, pues el caso de Gore-Tex, ¿no? Es un caso como muy mítico, ¿no? De cómo la marca fluye directamente entre todos, ¿no? Entre el cliente final, entre el distribuidor, entre el público que está atendiendo en el distribuidor, ojo, no solo el distribuidor, el CEO, el jefe de planta del Corte Inglés, no, sino los que están atendiendo y todos los recursos que tienen portales específicos. Gore-Tex tiene un portal que se llama One Platform, creo que se llamaba, y está solamente enfocado para el personal que de alguna forma está atendiendo ahí directamente con contenidos de muchísimo valor, objeciones, de si un cliente te pregunta esto, pues le digo esto, hago lo otro. Y por último, la idea que os decía de servitización, ¿no? Yo tengo mucho expertise, yo conozco mucho sobre esto, ¿por qué lo tengo que llevar solo al producto? Y no lo puedo llevar a una aplicación que le haga más fácil la vida al cliente, calculando, haciendo un poco lo que decías tú, David, pero llevándolo un poco a que esa relación sea como mucho más sencilla, ¿no? Y luego servicios, pues oye, que puedan ir ayudando al cliente a desarrollarse en otras líneas, ¿no? Al final las empresas industriales tienen muchísimo conocimiento dentro. Lo que pasa es que están como muy en bucle Eso y es. al final les cuesta verlo si no se lo hacen ver desde fuera, ¿no? Esa es la palabra que iba a emplear. Yo creo que es un bucle continuo, ¿no? Además, siempre girando alrededor de lo mismo. El precio, el que ahora algunos compradores son más cabrones, en que nosotros, ¿cómo se llama esto? No somos iguales que estos que fabrican en China de no sé qué. Pero como tú dices, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, eso está muy bien, pero si tú esperas que el cliente aprenda todo esto, porque un día se levantó y dijo, ay, estos pobrecitos que llevan sirviéndome los últimos 10 años, ay, que tal, le voy a hacer un favor, estás acabado. Totalmente. Claro. Además, si tú ves los informes que empieza a haber sobre las nuevas generaciones y tal, bueno, con su cautela, te das cuenta que bueno, los que tienen ahora, que se están incorporando a las empresas entre 18 y 25 años, ya es un perfil, los famosos Z, y luego vendrán los no sé qué. Bueno, pues ya ves que son perfiles que han crecido ya no solo siendo nativos digitales, sino en comunidad. O sea, que lo entienden todo, jugando a los videojuegos, Que se lo haciendo esto, preguntan a haciendo tu lo otro. colega, llaman al otro y le dicen, oye, tú has Sí, comprado estos, y se ha acabado, y ese es el que te lo va a vender. pero no solo eso, sino que es lo que van a valorar. O sea, yo soy el director de compras de una multinacional y tengo que elegir a una industria, vale, valoraré una serie de parámetros, pero si luego tengo la capacidad de estar en una comunidad y conectarme con otros que me van a ayudar a mí también a ser mejor y a crecer profesionalmente, o al CEO a venderle esta opción, oye, pues a lo mejor eso marca la diferencia, ¿no? Totalmente, Oye, estoy totalmente. pensando que a lo mejor este podcast, que voy a titularlo algo así como Marketing y Ventas B2B en el sector industrial, Muy bien. a lo mejor alguien que normalmente no escucha el podcast, al ver la palabra industrial y sentirse identificado, pues puede decir, oye, voy a escuchar el podcast, ¿no? A ver qué cuentan estos de Outbounders. Claro, a lo mejor todo lo que estamos contando, como no estamos yendo a lo concreto, sino que Sí. estamos como en una Ujú. capa un poco de abstracción, de que hay que realizar cambios, que sí, pero yo os querría decir, Sí, a ti, Alejandro, más como experto en sí. marketing industrial y a ti, Javier, más como experto en ventas en el sector industrial, ¿qué tres cosas, uno desde marketing y dos desde ventas, cosas concretas, Ujú. le diríais si tuvierais delante ahora mismo a un CEO de una empresa que necesita renovarse?
¿cuáles son las 3 primeras cosas en marketing y en ventas que le diríais, oye, tienes que hacer 1, 2 y 3? Oh, ¿Cómo lo veis, el ejercicio? Muy bien. Alejandro. Esto es mi día a día, ¿no? Imagínate, no, yo soy ese director de No, esa bueno, empresa, yo qué sé, que Sí, vende. sí, yo, sí, Oye, yo que en Alejandro, esto pero joder, es que no me entero bien de lo que sí, me estás yo que en diciendo. esto sí. soy A muy, ver, en esto soy muy dime, radical. ¿Sabes? ¿qué 3 cosas debería empezar a hacer ya? Las 3 primeras. Mira, sí. Sí. Te lanzo el guante, venga. Bueno, yo creo que lo primero es intentar entender qué tipo de cliente puede necesitar mejor lo que mejor haces. O sea, una O sea, segmentación de clientes segmentación. por valor, pero por clientes, ¿no? No por uso de producto, por zonas, o las típicas segmentaciones de B2C, ¿no? No, una segmentación de B2B, de necesidades, de uso, e intentar ver a los clientes por su valor, no aquel que más facture es el que más vale, ni mucho menos. O sea, y yo creo que eso es lo primero, tener claro dónde poner el foco, o sea, dónde focalizarme. Una vez me focalizo ahí, escucharlo. O sea, Vale. sí, Sí, perdón. no, perdón, Alejandro, que te iba a decir que antes de pasar al segundo, yo Sí, doy también mi primero. genial, De esta perdona. forma. Sí, Claro, sí. porque es común. Este primer punto de la Vale, Perdón. entonces, segmentación es ¿qué te común. parece, Alejandro? Sí, Yo la verdad que yo en esto soy un poquito más, sí. o sea, más duro, ¿no? Es decir, lo primero yo creo que es que hay muchos dueños de empresas que deberían de mentalizarse que esta transformación cuesta dinero. O Bueno, sea, te 100% de explico, acuerdo. cuesta pasta. Sí, Y es sí, lo sí, sí, primero que sí. se tienen que ser conscientes. Es decir, que el trabajo de segmentación no es una cosa que te levantas por la mañana y lo haces en 10 minutos, por mucha experiencia que tengas en haber hecho Nada, este trabajo de marketing industrial en otras 5. Eso nada, está cuesta claro. dinero y tienes que tener claro que te tienes que rascar el bolsillo. Punto. O sea, es que no hay mucho más. Para mí, el primer punto es un tema porque esto no están acostumbrados. Es que es lo que antes comentábamos, es decir, ellos están acostumbrados a meter dinero en su producto, Ujú. a mejorar, a otra característica, que sea más duro, más blando, menos no sé qué, pero no están acostumbrados a poner ese producto de alguna forma en el mercado. Entonces esto cuesta mucho dinero y eso tienen que ser Súper, conscientes. súper de acuerdo. Súper de acuerdo. O sea, esa Segundo, es Venga, la. más ideas que me lanzaríais como director general de una empresa que vende tuercas para las ruedas de los camiones. Ujú. Bueno, yo creo que lo segundo es escuchar, ¿no? Escuchar de una forma objetiva, externamente, no con la encuesta de satisfacción de calidad y no con lo que me cuentan en el pasillo de la fábrica, ¿no? Escuchar objetivamente, intentar escuchar un poco con el cliente cómo ve, cómo te ve desde fuera y tener una conversación externamente. Yo creo que esto es importante y en este punto, para mí es muy importante también que esa escucha, generar espacios donde más gente de la organización escucha al cliente. O sea, te sorprenderías en una empresa industrial gente que lleva 40 años o 30 años trabajando en temas directamente del cliente que no ha visto un cliente en su vida. totalmente. Y no lo ha escuchado, ni le ha hecho una pregunta. O sea, esto es algo Totalmente. muy curioso. O sea, entonces, oye, pues generar esos espacios para que se produzca esta interacción y cada uno desde la ingeniería, desde las compras, desde la calidad, desde cada uno pueda obtener sus propias conclusiones, ¿no? Creo que esto es muy Pues, importante. digamos que como acompañamiento a esa escucha también habría que, yo también le podría decir a un director general de esta empresa de tuercas para camiones que lo siguiente a lo mejor que debería hacer es que trabajen internamente en qué preguntas hay que hacer a los clientes, ¿no? Puesto. O sea, Claro. más allá de las obvias, ¿no? Más allá de preguntas que van a, o sea, oye, ¿no sería interesante a lo mejor que le preguntaras, oye, pero ¿para qué vas a hacer uso de los camiones? Claro. O ¿cuándo fue la última vez que tuviste que hacer un mantenimiento que te implicó un problema en el tema de las tuercas? ¿No? O sea, preguntas que indaguen para que el vendedor, digamos, comprenda un poco el contexto, comprenda los puntos donde el cliente experimenta espacios de mejora o dolores y a partir de ahí que pueda ir más allá del catálogo, ¿no? Que pueda recomendar, que pueda hacer un diagnóstico para recomendar o para decirle, oye, pues mira, yo creo que no son estas tuercas las que necesitas, porque por lo que me has contado, debido a que estos camiones los vas a enfocar al trabajo en canteras donde hay un polvo de la leche, pues mira, tienes que comprar también esta otra tuerca que viene con una protección para evitar, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero Pero si tú no fíjate que comprendes el contexto, sí, no vas a poder recomendar nada y no te vas a poder diferenciar del
comercial que acaba de salir por la puerta hace 10 minutos, que también vendía tuercas y que lo único que ha hecho ha sido presentarle el catálogo. Claro, pero fíjate, David, que también aquí hay un tema que es un poco lo que yo iba a señalar como la segunda historia, sabes, que siempre me encuentro, o sea, es decir, y que está relacionado con lo que ha comentado antes Alejandro sobre el tema de la segmentación. Y es que tiene que llegar un momento en que te tienes que dar cuenta de que básicamente hoy solamente tienes dos perfiles de cliente. Podemos segmentar todo lo que queramos, podemos rascar todo lo que queramos. Uno, aquellos que van a valorar algo de lo que tú estás vendiendo y aquellos que solamente les interesa el precio. Es que esto también tenemos que ser conscientes. Entonces el canal, digamos, digamos, por el que vamos a vender a unos y el canal por el que vamos a vender a otros, es totalmente contrario. Es que no tiene nada que ver. Es de, si tienes un porcentaje de cliente después de la segmentación, te das cuenta que lo único que le interesa es un ahorro de €1 y tú lo puedes ofrecer porque quieres seguir manteniendo ese tipo de perfil, pues macho, te tendrás que meter una plataforma de e-commerce, pues tendrás que aliarte con Amazon o como te salga a los cojones. Pero al final, a ese tipo de compradores, es que los tienes que canalizar hacia otra y centrar a tus clientes, perdón, a tu fuerza comercial, efectivamente lo que está comentando David, que es, oye, algo mucho más importante para ese potencial cliente que está relacionado con el servicio, con el que efectivamente de vez en cuando le llames para ver cuáles son sus problemas, o aunque solamente sea para decirle que si le va bien todo y le des una felicitación a final de año. Pero yo creo que hay dos tipos y esto yo creo que además es un problema, porque la gente que lleva muchos años en el mercado no se da, no es, o sea, esto para él es una revolución mental, más, no tanto sino el decir, cómo yo ahora aquí, ¿no? Ya no voy a vender, aquí a unos los voy a tratar de una forma, a otros les voy a vender, si el mismo producto es el mismo producto. Yo creo que esto es un cambio radical en muchas empresas industriales y las que lo están poniendo en marcha, o sea, es que lo están manifestando, es que están viendo. Sí, sí, y luego, a ver, yo creo que muy unido a lo que decís, sobre todo David, yo creo que el mundo industrial, el objetivo es encontrar problemas, ¿no? Como decía Tom Peters, más que resolverlos, ¿no? Resolverlos también, pero encontrarlos, ese paso previo, ¿no? El que, oye, pues tengo que saber hacer las preguntas correctas, que es algo que se entrena también, es algo que se entrena, no es ciencia infusa, es algo que se entrena y cómo yo soy capaz de, con ese conocimiento que me tienen que ayudar desde dentro de la organización, aquí el marketing puede tener una conexión con ideas de sales enablement, con ideas, cómo yo puedo hacer que pues ir ser un detector de problemas, ¿no? Incluso la empresa remunerarlo, igual que vender 100 productos, ¿no? O sea, yo creo que esta es un poco la clave porque luego, y de esto habláis mucho también en el podcast, directamente las preguntas que le puedan hacer a un cliente o de esa información que es a un vendedor en esa relación con un cliente salen contenidos que te van a traer a otros nuevos, al Claro, menos claro, claro, visitas. claro. Así es. Bueno, Tercera, oye, pues muy nos interesante. quedaba la Llevamos ya. tercera, David, nos Ah, quedaba la venga, tercera. es verdad, pues verdad que nos falta una. Venga, ¿qué se La os ocurre? tercera, el tercer consejo. El ¿Eh? tercer consejo. ¿Quién? Quizás los canales, porque esas Sí, empresas, ¿no? Estas empresas al final, mira, una anécdota cuando tú decías antes que a veces es la necesidad la que te marca. Cuando empezó la pandemia, pues de repente a nosotros empezaron a llamarnos, no eran empresas industriales, en este caso eran empresas farmacéuticas, bueno, al final fabrican medicinas, ¿no? Y claro, tenían un problema de la leche. Dice, oye, nuestras técnicas de ventas pues se basan en ir a visitar al médico. Y resulta que ahora no podemos ir a visitar a los médicos. Y tengo aquí un ejército de tíos sentados sin saber qué hacer, porque no les hemos enseñado a hacer otra cosa más que el tema de visitar al médico. La visita, ¿no? El visitador el visitador médico. Entonces, claro, tuvieron que actualizarse. Lo hicieron, ¿eh? Muchas empresas de farma, ante la necesidad, virtud, ¿no? Pues tuvieron que, de forma acelerada, cambiar la forma de comunicarse y adaptar los mensajes y los canales de comunicación. totalmente. Y muchas se pensaban que esto de los canales era simplemente, bueno, pues le pongo a los tíos un Teams y que se pongan a mandar correos electrónicos. ¡Hala! Ya está. Claro, pues no, no está, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque cada Sí. canal tiene su forma de manejo, tiene sus peculiaridades.
Y esto fue otro ejemplo que traigo aquí a colación, ¿no? Sí, 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 sí. No. Sí, Alejandro. No, bueno, yo por cerrar un tercer punto, y que además que es algo bueno, yo me suelo quedar mucho en esa primera parte estratégica y llegamos luego al proceso de cliente y luego entra ya gente más especializada en temas tácticos. Pero sí que creo que es muy interesante el trabajar esa visibilidad digital, ese ángulo ciego, ¿no? Que las empresas industriales se creen muchas veces que se soluciona solo con la web, ¿no? Y hay una inversión muy potente en una web y luego hay 30 perfiles de LinkedIn que son un desastre, ¿no? O no hay ningún artículo, no hay ninguna referencia, ¿no? Yo creo que ese ángulo ciego, al menos, aunque no quieras hacer inbound, aunque no quieras hacer outbound, pero hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y luego un consejo que yo siempre les doy mucho, ¿no? De intentar romper esa zona de confort que muchas veces es la feria y el stand de todos los años y tal, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un stand un poco más pequeño y empezamos a ir a las ferias de nuestro cliente? ¿Vale? Empezamos a estar allí, empezamos a respirar, a tener conversaciones de nuestro cliente con su cliente, empezamos a apoyarlo bien vía su stand, a tener nosotros un pequeño stand orientado evidentemente al lenguaje del cliente, empezamos a generar esa inmersión poquito a poco más hacia adelante que nos permita un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Ese es otro punto que yo me peleo mucho con este tema. Yo señalaría un tercer punto que está relacionado con mucho de lo que hemos hablado y con esto ahora que es el de la tecnología. Es curiosísimo cómo tú vas a empresas con unos productos tecnológicamente, que si cámaras de visión artificial para ver no sé qué, no sé cuánto, y cuando entras a hablar con el departamento comercial, ¿y tú qué haces? Y tú como todo esto que está, no, tengo el CRM, que la gran mayoría de las veces está muy mal utilizado, no tienen, ni les han formado tan siquiera, ¿vale? Bueno, pero oye, tú sabes que hoy en día para interactuar con tus clientes hay este tipo de herramientas que valen 4 duros, porque la gran mayoría son productos SaaS, incluso las versiones, pues no sabía esto, pero... ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando les hablo de los videomails, ¿no? Y dice, pero esto ¿qué es, no? Digamos, estás hablando de una empresa multinacional que va, ¿sabes? O sea, que tiene productos y dices, bueno, chico, pero no. Yo creo que el tema en la transformación digital de los equipos de ventas, que eso es todo un mundo para hablar, yo creo que el tema de la introducción de la tecnología de soporte para que la vida del comercial sea más eficaz, yo creo que esto es algo que tiene que coger de la mano el CEO. O sea, no. Totalmente de acuerdo. Bueno, oye, pues llevamos ya hablando casi 50 minutos. Si os parece, vamos acabando. No sé si se os queda algo en el tintero. Alejandro, ¿alguna conclusión, algo que se te quede, que quieras sacar ahora? No, no creo que hemos tocado muy bien todos los puntos. Ha sido una conversación muy amena. Muy bien, pues oye, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a desarrollar el episodio. No es un placer, Y a me encanta. vosotros, encantados. Y a vosotros, queridos y queridas, habéis escuchado Yo También Vendo Empresas y Llamada a la Acción. Nos quedan pocas plazas para el curso que tenemos el 25 de mayo, ¿verdad, Javier? De Chat GPT e inteligencia artificial con casos de uso concretos para aprovecharlo desde la parte de prospección de ventas y desde la parte de ventas, ciclo de venta completo. Fijaros que estoy moderando el lenguaje. No he hablado de SDRs ni de accounts, he dicho vendedores y gente de prospección, para que nuestros amigos del mundo industrial sepan de qué estamos hablando. Uno de los casos que tenemos es el tema de la generación, Alejandro, de tarjetas de batalla, de battle car, ¿sabes? O sea, muy típico. Esto surgió en el mundo industrial, las empresas tradicionales de toda la vida con sus chuletillas, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cómo ChatGPT nos puede ayudar a hacer esto, ¿no? Porque hay mucha gente muy moderna, y acabo, no me quiero enrollar, que piensa que todo esto lo han inventado las tecnológicas y esto es más antiguo, vamos, iba a decir Está claro. ¿sabes? O sea, vale. Y oye, si quieres, ya sabes, mejorar tus procesos de marketing y ventas, pues ahí o llamas a Alejandro, o llamas a Javier, o llamas a los dos. Seguro. Venga, un saludo, muchas gracias a todos. Un placer Hasta muy la grande. próxima. Un Chao. placer. Muchísimas gracias, Nada, Gracias. encantado de conocerte, Javier. Y gracias, David. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias.